amistad, mi hermano pastor Tucho y su compañera, que me alegro mucho de que estén aquí como siervos y como pastores. Son un matrimonio especial, muy amado por mí, por mi compañera, y le agradezco a él. Y cómo no, a todos vosotros, sabéis que os quiero muchísimo a todos, tengo buenos amigos aquí, a los ancianos también les miro con mucho respeto siempre, les saludo con mucho cariño, y cada vez que he venido, la verdad, me habéis hecho más bien vosotros a mí que yo a vosotros. Y yo en esta tarde tengo una breve reflexión, hermanos, sinceramente. Es algo que he recibido esta mañana, es la primera vez que lo voy a compartir. Es una reflexión, hermanos, y como yo soy de casa, yo normalmente los mensajes los estreno en mi iglesia local, pero hoy ha tratado conmigo Dios así, tengo esta reflexión, hermanos. No sé, hermanos, os pido disculpas por anticipado si veis que no lo tengo muy dominado, pero creo que es más, nos conviene cuando salgamos de visitar estrenar mensajes para ejercitarnos un poquito en la fe. A veces estamos demasiado preparados y dependemos más de tener un mensaje bien ensayado que depositarnos en las manos de Dios. Yo quisiera hablaros en esta tarde, tratar de interpretar una parábola que es la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 28 o 24. Le refirió una parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía vino su enemigo, porque lo malo no viene de Dios, viene del enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la semilla y dio fruto, apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues que hay cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña os llevéis el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Entonces yo diré a los segadores, que son los ángeles: recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y después recoged el trigo en mi granero. Amén. Amén. Bien, el capítulo 7 de Mateo nos relata las 7 parábolas del reino. Esas 7 parábolas del reino describen la forma que tendrá el reino en el periodo entre sus dos venidas. ¿Qué forma tendrá el reino entre su primera venida y la segunda venida? Para hablar de las etapas del reino, tenemos que entender que hay 4 aspectos del reino. Está el reino profetizado en el Antiguo Testamento, está el reino inaugurado en la persona de Cristo, está el reino interino, que es en los corazones, el reino manifestado en la era mesiánica, y al final será el reino consumado en el estado eterno. En este periodo, hermanos míos, de las 7 parábolas, pues nos enseña Cristo que nos encontramos en el periodo del aspecto interino, el reino de Dios en el corazón. Nosotros creemos que cuando vino Cristo se inauguró el reino, y sabemos por qué. Porque la expulsión de demonios dio la inauguración. Dice Cristo: mas yo, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios fue inaugurado con la venida de Cristo, y además, hermanos míos, fue instaurado en los corazones. Nosotros creemos en un reino espiritual en el corazón. Por eso dicen Colosenses 1:13 que Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. Nosotros rechazamos la doctrina del reino ahora. La doctrina del reino ahora enseña que la Iglesia tiene que promover un reino literal. Rechazamos esa doctrina porque enseñan que la Iglesia es el pueblo del nuevo pacto,
que son vencedores y tienen que implantar el reino ahora, purgando la maldad y cristianizando al mundo, uniendo a la Iglesia con el Estado, es decir, conquistando las instituciones políticas. De esa forma Cristo vendrá a tomar el reino de la mano de los santos que habrán conquistado el mundo. Llegan al extremo a decir los del reino ahora que por eso Cristo no ha venido todavía, porque la Iglesia tiene que conquistar la política, tiene que conquistar los lugares de preeminencia y tiene que cristianizar el mundo. Es decir, cuando la Iglesia haya tomado posesión y el mundo esté totalmente evangelizado y la Iglesia gobierne la política, entonces vendrá Cristo y recibirá el reino de la mano de sus súbditos. Pero nosotros rechazamos esa doctrina. ¿Por qué? Pues porque entendemos, hermanos míos, que el reino de Cristo en este tiempo es el aspecto interino y es un reino espiritual. Estamos en el reino de la etapa de Cristo reinando en el corazón. La primera venida de Cristo es la etapa de la siembra y la segunda venida es la etapa de la cosecha. Por eso dice en la parábola de la trigo y la cizaña que al final enviará los ángeles a cosechar y echar la cizaña al fuego y el trigo al granero. Por eso, hermanos míos, entendiendo que la primera venida es en siembra, entendiendo que a nosotros no nos toca arrancar nada, entendiendo que a nosotros, hermanos míos, no tenemos que cristianizar el mundo, la misión de la Iglesia es sacar del mundo un pueblo apartado para Dios. Esa sí es nuestra misión. Una nación santa apartada para Dios. Nuestra misión no es cristianizar el mundo, porque aunque lo hiciéramos tampoco lo íbamos a conseguir, porque nosotros no vamos a cambiar que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Nosotros no vamos a cambiar que el diablo es el Dios de este siglo y que el mundo opera bajo la corriente mundanal y pecaminosa. Nosotros nunca vamos a poder cambiar eso. Eso lo cambiará Dios en el estado eterno. Ahí sí será erradicado el mal, pero hasta entonces Dios ha decretado, hermanos, que el trigo crezca junto a la cizaña. Por lo tanto, hermanos míos, entendiendo eso, nosotros no tenemos que ir de conquistadores ni de hacernos los cizcampeadores, porque a nosotros no nos toca arrancar nada. A nosotros lo que nos toca es ser sal, ser luz, aleluya, para que la cizaña no deje de sentirse cizaña, para que la cizaña no se crea que es trigo y para que la cizaña entienda que hay una iglesia que son cartas escritas que dan testimonio de la verdad y nuestra conducta tiene que avergonzarles a ellos. Por eso nosotros no nos tenemos que adaptar a la cizaña, es la cizaña quien tiene que verse avergonzada. No estamos llamados nosotros a imponer nada por la fuerza, nosotros solamente estamos en el aspecto de sembrar, de exponer, de ser sal y de ser luz, y que la obra la haga el Señor. Amén. El nombre de Dios sea glorificado. Amén. Por eso, hermanos míos, la Biblia nos enseña que el campo es el mundo y que la cizaña son los hijos del diablo y que nosotros somos, aleluya, el trigo de Dios. Bien, nosotros somos diferentes. Saben que la cizaña es muy parecida al trigo, pero no es trigo. Porque cualquier ciudadano de Valladolid, y encima si es moralmente culto y recto y contribuye con sus impuestos y no es una persona inmoral, se parece mucho a nosotros, pero a la hora de la verdad nosotros somos muy diferentes, porque lo que nosotros tenemos ellos no lo tienen. Aleluya. Nosotros hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina, y a la hora de la verdad nosotros nos resistimos a lo que ellos sucumben y nosotros rechazamos lo que ellos aman. Parece ser que todo el mundo trabajamos, convivimos con ellos, compramos, traficamos, inclusive la comunidad de vecinos, y a veces pueden ser más educados con nosotros, incluso deberán menos recibos de comunidad que en nosotros, pero a la hora de la verdad la cizaña no puede mortificar sus deseos, ni reprimirse contra el pecado, ni reprender a los demonios, porque ellos cizañas son, pero nosotros sí tenemos algo especial que ellos no tienen. El nombre de Dios sea glorificado. Amén. Arrancamos esto. A nosotros no nos toca arrancar nada. ¿Qué entendemos por arrancar? Ha habido casos que ha habido hermanas en una fe fanática que sus maridos no eran creyentes. Ya han llegado al extremo de querer hacer convertirse a su marido a la fuerza.
Inclusive llegar a amenazarle, pues si no vienes al culto, pues ahí te quedas. Pues eso no se puede. Eso es querer arrancar la cizaña. Porque nosotros no hemos sido llamados a eso. Por eso es que Corintios capítulo 7 nos dice: ni el marido abandone a la mujer incrédula, ni la mujer creyente abandone al marido incrédulo. Esto lo llaman los teólogos santidad de privilegio. Porque la mujer creyente santifica a su marido, mientras tanto, si se separa, sus hijos serían inmundos. ¿Qué significa esto? No es que nosotros tengamos poder de convertir la cizaña en trigo. Lo que sí nosotros, cuando un cónyuge es creyente, la influencia santificadora que ejerce en el hogar, los quebrantos y las oraciones que escucha su compañero inconverso, o el compañero creyente escuchando a su compañera los llantos y las súplicas, su ejemplo casta y respetuosa en sometimiento, su vocabulario, su carácter afable, amable, al final ejerce tanta influencia en el cónyuge incrédulo que al final puede lograr, aleluya, que Dios haga, intervenga y haga un milagro en él. Por lo tanto, a nosotros no nos toca arrancar nada, no nos toca convertir a nadie a la fuerza. Tenemos que confiar que Dios haga la obra, esperar en Él, confiar en Él, que el Señor siga haciendo la obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Pueden decir amén. Amén. Lo que nos enseña los misterios del reino, hermanos, dice Cristo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. ¿En qué consistía el misterio del reino? No es solamente en la dualidad del bien y del mal, porque eso siempre se ha sabido, que en el mundo hay bien y mal. El misterio que no estaba revelado para los judíos era que el trigo tenía que desarrollarse y crecer en conexión junto a la cizaña. Ellos tenían una panorámica del reino, que cuando el reino fuese instaurado, el mal sería erradicado. Por eso podemos ver a Juan el Bautista qué tipo de mensaje tiene. El mensaje de Juan el Bautista es: el aventador está en su mano, el hacha está a la raíz de los árboles, viene uno que es más poderoso que yo, en el cual echará la paja al fuego y el trigo al granero. La visión que Juan el Bautista y sus discípulos tenían del reino era una teología deforme. Número uno, porque ellos pensaban que cuando el reino de Cristo fuese inaugurado, el mal sería erradicado, las injusticias se acabarían, Herodes sería destronado, Israel sería vindicado y sería puesto como luz de las naciones. Ya no existiría la soberbia, las injusticias, la envidia, los homicidios, sino que sería un reinado de paz y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Esa es la perspectiva que Juan el Bautista tenía del reino. Además de eso, ellos pensaban, Juan el Bautista pensaba, porque existía esta teología, que tenían que venir dos Mesías, uno sufriente y el otro reinante. Al sufriente le llamaban el Ben Yosef y al sufriente le llamaban el Ben David, porque ellos leían las profecías del Mesías sufriente y después leían las profecías del Mesías reinante y llegaron a la conclusión: ya está, tienen que venir dos, el que sufre y el que reina. Porque leían Isaías 53, despreciado y desechado de todos los hombres. Leían el Salmo 24, de Jehová es la tierra. Tienen que venir los Mesías. Y llegaron a la conclusión de que esperaban un Mesías bicéfalo, con dos personalidades y dos personas diferentes. Por eso, si conectamos la teología que ellos tenían, que ellos esperaban que cuando viniera el rey, viniera con el aventador. ¿Sabéis lo que es un aventador? Los labradores tenían un artilugio que lo tiraban al aire, y como la paja pesaba menos, caía suspendido el trigo que tenía peso. El aventador está en su mano. Viene juicio, viene ira. Herodes te queda poco tiempo. La maldad la queda poco tiempo. Lo va a triturar el reino de Dios, va a aplastar el reino de las tinieblas. Esa es la teología que tenían deforme.
no asimilaban que el trigo tenía que crecer con la cizaña. Esa luz no la tenían. Eso pertenecía a los misterios del reino. Por eso Jesús les dice: venid, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. En el reino de Dios va a coexistir la tierra buena, la tierra de espinos, la tierra entre pedregales y la buena tierra. En el reino de Dios va a haber peces buenos y peces malos. En el reino de Dios va a estar la semilla, pero que van a venir muchos pájaros y van a hacer nido en el árbol de la obra del Señor. En el cielo va a haber, en el reino de Dios va a haber cizaña y va a haber trigo. La dualidad del bien y del mal va a crecer juntamente con el bien y el mal, juntamente con la luz las tinieblas, juntamente con la verdad la mentira, juntamente con la justicia la injusticia, juntamente con la piedad va a crecer la impiedad. Eso a ellos no les entraba en la cabeza, les fundía los plomos. Y si a eso les sumábamos que esperaban 2 Mesías, pues normal que a Juan el Bautista se le fundiesen los plomos cuando le cogen preso. Fíjense a qué extremos creía Juan el Bautista que vendría Cristo a derrotar el mal, que dijo: pues si ya ha venido, si le he bautizado yo, no me importa que me corten la cabeza. A ese le digo la verdad, si le va a aplastar. Si le he bautizado, si ya ha venido. Él pensaba que le faltaría el tiempo al Señor para sacarle de la cárcel y para triturar a Herodes y a Felipe y a todos, a todo ese atajo de endemoniados. Pero se le funden los plomos y les manda un recado: venid para acá. Señor, yo te he bautizado, he visto cómo ha descendido el Espíritu Santo en ti, he visto cómo se han cumplido las profecías en ti, pero ahora mismo yo no sé qué pensamiento tienes, no sé qué es lo que vas a hacer conmigo. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y Jesús le manda la divina respuesta y le cita Isaías 61: id y decid a Juan, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar el año de la libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para, aleluya, sanar a los quebrantados de corazón. Pero mira, decirle esto: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Juanico, no tropieces conmigo, el Padre, que ya lo sé que no entiendes nada, que ya lo sé que se te fundan los plomos, que mi venida no coincide con la expectativa que tú tienes del reino, que lo sé, que esperabas que derrotara el mal y el pecado, que tú esperabas una escatología anticipada. Pero es que esa escatología anticipada no es el tiempo. No te diga que no lo vaya a hacer, que lo voy a hacer el padecico, pero es que ahora no es la etapa de la cosecha, ahora es la etapa de la siembra, ahora no es la etapa del mensaje de ira, ahora es la etapa del mensaje de salvación. Ahora yo no vengo como león, ahora vengo como cordero diciendo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Sé que te se funden los plomos, sé que no entiendas nada, pero mira el Padre, no tropieces conmigo, porque si tropezamos con los hombres, hermanos míos, te reconcilias con él y ya está. O si tropiezas con un hábito, pides ayuda al pastor y a los obreros en ayuno y oración y ya está, todo se soluciona. Pero si tropiezamos con Dios, si nos enojamos con Dios, si cogemos una raíz de amargura, ¿quién nos va a levantar? Por lo tanto, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cuando no entiendas a Dios, cuando no sientas a Dios, cuando no veas nada claro, sigue confiando, sigue esperando. Dios hará la obra. El nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? Pueden decir amén. Mi mensaje ahora no es el que tú esperas, Juanico. Tú esperas una escatología anticipada. Porque una cosa es la inauguración del reino y otra cosa es la consumación del reino. Os he explicado que hay 4 aspectos: el reino profetizado, inaugurado, interino, manifestado en la era mesiánica y consumado en el estado eterno. Por lo tanto, hermanos míos, ahora no es la consumación del reino, ahora es el aspecto interino. Y tengo que deciros, hermanos míos, que es cierto que vemos muchas injusticias, es cierto que la vida nos golpea, es cierto que el pecado, que la atmósfera está infectada de demonios, y a veces nos hacemos preguntas: ¿pero por qué no obrará Dios?
pero ¿por qué permite tanta injusticia? ¿Pero por qué permite todo esto? ¿Pero cuándo se levantará Dios y dará un puñetazo en la mesa? ¿Pero cuándo actuará Dios? Tranquilo, todavía hay mucho trigo que salvar. No te impacientes, espera que no te pase como a Abacú, que se lo fundían los plomos porque veía la injusticia y al final Dios le ministra y tiene que decir: aunque no haya vacas en los corrales, aunque falten ovejas de la majada, aunque la higuera no dé fruto, con todo esto me gozaré en el Dios de mi salvación. No te indignes tanto por las injusticias. Nosotros no hemos sido llamados a arrancar nada. Damos lugar a la ira de Dios. Dice la Biblia: mía es la venganza, yo daré el pago. Que nadie haga de vengador. Dejemos que sea Él quien ponga a cada uno en su lugar. El nombre de Dios sea glorificado. Ahora somos trigo en la era, pero llegará el día que seremos trigo en su granero. No es la etapa de la cosecha, es la etapa de la siembra. ¿Recordáis cómo los discípulos, cuando quisieron ir a Samaria, los samaritanos no les dejaron pasar y se les hincha la vena y dicen: ¿quieres pues que oremos y que descienda fuego del cielo y los achicharre? Y dice Cristo: no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. En la mentalidad que había en ellos era que el reino tenía que ser el reino con acciones bélicas. Ellos estaban acostumbrados a que Dios, el reino de Dios, lo extraibara por el armamento. Mata a Malek, mata a mujeres, mata a niños, no dejéis nada. Ellos tenían esa concepción del reino de Dios, impuesto por la fuerza, por el brazo militar, por el armamento bélico. Pero el reino de Dios instaurado en los corazones. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Nosotros vencemos al mal con el bien y vencemos a las tinieblas con la luz. Nunca pagues a nadie mal por mal. No quieras imponer tus ideales. Deja que Dios haga la obra. Confía en Él. ¿Cuántos aman a Dios pueden decir amén? Amén. Imaginaros, hermanos, que en una fe frenética, un grupo de jóvenes, un supuesto caso, se enteran de que va a haber una manifestación del LGTBI. Y ahora estos 15 o 20 jóvenes, en ese celo, van a enfrentarse a ellos, hasta inclusive si hace falta con palos, para llamarles pecadores y para llamarles depravados. Eso no es lo que Dios nos enseña. A lo mejor haces eso y te llevas el trigo porque luego nos cierran la capilla por tu culpa. El reino de Dios no se impone por la fuerza, ni aun entre familia. Es Dios quien hace la obra. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. El nombre de Dios sea glorificado. Y hermanos míos, aunque Dios ha decretado que un día llegará a la siega y dirá: bueno, ya no estáis más en la era, venga, ángeles, recoger mi trigo, que yo soy el grano que murió para esta cosecha tan hermosa, recogerlo. Pero hasta entonces ha decretado que convivas con la injusticia. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que aunque Dios ha decretado que la cizaña esté con el trigo, pero también ha decretado que la cizaña no afecte la calidad del trigo. Eso lo ha decretado Dios. Porque alguien podrá decir: bueno, si somos tan poquitos en medio de una generación maligna y perversa, pues ¿cómo nos podemos conservar? Los valores, los medios de comunicación están bombardeando nuestros sentidos. Los niños en el colegio les quieren mentalizar. Está entrando en la sociedad la mentalización del pecado. Es muy difícil no adaptarnos. Es muy difícil que el diablo no nos salpique. Es muy difícil que la corriente de este mundo no nos arrastre. Pero el mismo Dios que ha decretado que la cizaña tiene que estar con el trigo hasta el día de la siega, Él también ha decretado algo. Y hay una promesa maravillosa y quiero que te goces. ¿Sabes por qué te sigues manteniendo trigo? ¿Y sabes por qué sigues amando a Dios? Dice la Biblia que Jesús lanzó una oración. Juan 17:15 dice: Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego que los guardes del mal. Hay un poder en nosotros indestructible. Hay una gracia indestructible que te hace repeler lo malo, que te hace aborrecer el pecado, que no
Dice la Biblia, todo aquel que tiene la simiente de Dios no puede practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar. Dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está reservada en vosotros en los cielos. Dice la Biblia en el libro de Judas, capítulo 24, dice que Él nos preserva, dice, al único sabio Dios, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, sin mancha, sin mancha, con gran alegría. Hay un poder en nosotros, hay una gracia en nosotros que nos preserva, que nos mantiene. Gloria tenga Él. Amén. Pero si voy a emplear y son cizaña, pero si voy a vender y son cizaña, si pongo la tele y venga cizaña, si pongo las redes sociales y venga cizaña, pero si yo no sé cómo nos podemos conservar, es que ni tú ni yo tenemos capacidad para conservarnos, es que Dios ha puesto en nosotros un repelente. Por eso dice la Biblia que somos la sal, y la sal potencia el sabor, y la sal produce sabor y conserva de corrupción. La sal en nosotros es el Espíritu Santo de Dios que mantiene a la iglesia santa, sin mancha, y amamos a Dios, respetamos a Dios, pero no porque nos lo impongan, sino porque hay una gracia en nosotros que nos mantiene. El nombre de Dios sea glorificado. Amén. ¿No estás contento por esto? Amén. ¿O qué te crees? ¿Que te mantienes tú por tu fuerza? Que es que tú eres muy santo y ayunas una vez a la semana y eres un hombre de oración. Apañados estaríamos, apañados tendríamos el pellejo. Si nosotros nos mantenemos, es porque hay una influencia sobrenatural en nosotros que junto con el ministerio de la palabra y la persona maravillosa del Espíritu Santo, no enfermas del pecado porque Él te preserva. Semejante al sistema inmunológico. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen ustedes que cuando han cogido una gripe no les han ingresado? ¿Por qué creen ustedes que cuando coges un catarro o cuando te haces una herida no te desangras? Porque hay algo que Dios ha puesto en el ser humano, el sistema inmunológico, las defensas. Esas defensas aparentemente no se ven, tío Emilio. Esas defensas aparentemente no cumplen ninguna función, no son un órgano físico, pero impide que las infecciones se propaguen, impide que todo agente extraño haga una ruina en tu organismo. Las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, pues de esa misma forma en el cuerpo de Cristo, para mantener la salud de la santidad, Dios ha decretado a estos niños rodeados de cizaña. No les puedo dejar solos. Mira, voy a orar por ellos. Padre, no les quites del mundo, guárdales del mundo, pero junto con eso, dale su gracia. Y dice la Escritura, no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo ha escrito los mandamientos en nuestro corazón, de manera que obedeces por devoción y no por imposición. Te guardas no por temor, sino por amor. Es Dios quien te preserva. Por eso ha perdido el atractivo el mundo para nosotros. Claro, digo tu nombre, papá. Aunque te tocara 1 millón de euros, mi amigo gringo, aunque te tocara 1 millón de euros y te fueras a, yo qué sé, a hacer la croqueta por ahí, serías un infeliz, serías un pobre desventurado, porque ha hecho Dios una obra de gracia en ti, tan hermosa y tan maravillosa. Ha alineado tus pensamientos con los de Dios de una forma tan hermosa y tan maravillosa. Como dice aquel salmo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que eso ahora, para mí la ley de Dios no es una imposición, ahora es una devoción. Amén. Yo solamente soy feliz cuando oro. Solamente soy feliz cuando busco a Dios. Cada vez que me mancho me siento mal. Cada vez que critico de alguien no pego ojo. Cada vez que tengo una palabra con alguien estoy deseando verle para pedirle disculpas.
Porque ha realizado el Señor. Ha hecho un milagro tan grande Dios en nosotros. Que aunque quisiéramos dejar de adorarle, ya no podríamos. Nuestro deleite es amar y respetar a Dios. ¿Cuántos están disfrutando del mensaje? Pueden decir amén. Entonces dejemos que Dios haga el labor de los demás. Padres, madres que tenéis mozos, no queráis imponer las cosas. Vosotros ser sal, ser luz, darle testimonio, para que vean nuestros hijos que lo que decimos no nos contradecimos con nuestra conducta. Intentemos encomendar la obra del Señor. Si hay aquí personas que la vida les ha castigado, si hay aquí alguien que la injusticia de la vida le haya golpeado y le haya dejado la huella de la pérdida de un ser querido, o algo que no has entendido, por favor, encomienda tu causa al Señor. Nunca te olvides que no estamos en el periodo de la siega, es el periodo de la siembra. Antes de Cristo venir como león, tenía que venir como cordero. No hay gloria sin cruz, no hay trono sin padecimiento. Es imposible. Juanico, que no es el tiempo que yo venga como león, que antes de venir con un caballo blanco tengo que venir con un cordero, que antes de venir con el mensaje de ira tengo que salvar a las almas perdidas. ¿No entiendes? Que sí, que yo voy a encarar ese aspecto, esa escatología anticipada, yo la voy a encarar. Yo voy a venir con el Adventador, y ahí lo vas a ver en Apocalipsis capítulo 19. Y vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. En sus ropas estaban teñidas en sangre, y había un nombre que era el Verbo de Dios, pero también tenía otro nombre que se llamaba el Fiel y Verdadero. Él vendrá pisando el lagar de la ira de Dios, y también traerá un nombre en su muslo. Será Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá Cristo como león, rugirá, y con un rugido le bastará para destruir con el resplandor de su venida al anticristo, al falso profeta y al anticristo. Rugirá y lanzará el lago de fuego a todos que se han sellado con el 666. Rugirá y la tierra temblará. Pero ahora no es el tiempo de la ira, es el tiempo de la salvación. Arrepiéntete ahora, ven a Cristo ahora, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Pueden decir amén. Amén. Y a su nombre, gloria. Dios ha decretado que en el mundo convivamos con la cizaña. Atención. Pero ha decretado todavía otra cosa más dura. Y es que hay un tipo de cizaña que se llama naturaleza caída. Y también ha decretado Dios que aunque un creyente sea templo del Espíritu Santo, y que aunque un creyente haya sido limpiado con su sangre, ha dicho Dios, podía haberlo hecho todo de golpe, pero vamos a ver, Señor, si me has salvado, ¿por qué ya no te has llevado a mi naturaleza caída? La concupiscencia, epitomía, deseos ilegítimos y desordenados. ¿Por qué no te has llevado esos deseos ilegítimos y desordenados? ¿Por qué narices los tenemos que reprimir los cristianos? Pero todo en Dios tiene un propósito, para manteneros humildes dependiendo de mí, para que veáis que no dejáis de ser vulnerables y débiles. Es pecando y tengo que dejaros un memorial todas las semanas. Es pecando y todas las semanas tenéis que hacer un examen de conciencia, con que si os quito la naturaleza caída, entonces no pensáis en el cielo, entonces no os acordáis de pedirme perdón, entonces vais a olvidar mi sangre, vais a dejar de pensar en mi gracia, vais a dejar de depender de mi misericordia, reconociendo vuestra miseria. No os quito la miseria, os dejo la miseria, pero eso sí, no voy a dejaros la miseria de forma que reine, os la voy a dejar en residuo. Vais a tener que luchar con el pecado, dice Sugel Michelin. Dice, luchamos con el pecado remanente, pero no con el pecado reinante. Os la dejo de forma que la podáis reprimir mediante mi gracia. Os la dejo de forma que eso os haga mirar al cielo, para que cuando falléis reconozcáis y entendáis que no sois nada, que sois vulnerable.
para que el poder de Dios, dice el apóstol San Pablo, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue enviado en mi carne un aguijón que me abofetease. He rogado al Padre: papica, quítame este aguijón, que no puedo leer los manuscritos. Señor, que quiero servirte. 3 veces he orado al Padre y el Señor me ha dicho: no te quito el aguijón, el Padre, porque el aguijón es un freno a la exaltación. Te dejo el aguijón, pero eso sí, te voy a dejar mi gracia para que te fortalezca y te capacite, porque mi poder se manifiesta, se perfecciona en la debilidad. Cuando tú te ves débil, intentas fortalecerte. Cuando tú te ves sucio, clamas para que Dios yo te limpie. Cuando tú te ves vulnerable, tú te ves dependiente de mí. Solamente cuando hay tormentas en tu corazón, solamente cuando se desatan las pasiones desordenadas, dependes del poder controlador del Espíritu Santo. No te puedo quitar la miseria, sí permito que la tengas, pero que no te gobierne. Yo te voy a dar mi gracia para que la tengas a raya. Yo te voy a dar mi gracia para que la puedas reprimir de forma, dice la Biblia: no reine pues en vosotros el pecado en vuestros miembros, sino antes que reine la justicia, dice la Biblia, porque todo lo puedo en Cristo, porque no fortalece. Es el Espíritu Santo quien te capacita, quien te fortalece en la proporción que tú vives, en la plenitud que ya la llenura, bajo el poder controlador del Espíritu Santo. Te ayuda a restringir la miseria, te ayuda a restringir las pasiones, te ayuda a soportar la tentación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Da un aplauso al Señor. A su nombre. ¡Qué bien! Pero llegará el día. Sigue tocando, hermano. Llegará el día. Ay, qué alegría. Este mensaje es un mensaje de consuelo, para la gente que ha sido golpeada por las injusticias de la vida. Pero llegará el día. Que dice la Escritura, Filipenses capítulo 3, verso 21. Llegará el día que será la consumación del reino. Y en la consumación del reino se llevará esta cosecha a su valor. Ahí seremos libertados de la presencia, porque la redención primeramente nos libra de la culpa del pecado, de la esclavitud del pecado, pero falta liberarnos de la presencia del pecado. ¿Cuándo seremos liberados de la presencia del pecado? ¿Cuándo dejaremos de asquearnos de ver tantas cizañas y tantas algarrobas? ¿Cuándo llegará el día que ya no tenga que reprimir mis malos deseos? Y la palabra nos enseña, hermanos míos, aquel día, dice la Escritura, dice Malaquías: y vendrá el día de Jehová como un horno ardiente. Ay, Padre, y los soberbios arderán como estopa, pero los hijos de Dios resplandecerán como la luz del mediodía. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 3, verso 21: Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3: amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Llegará el día que tocará la trompeta. La muerte será absorbida en victoria. Y allí en el cielo no existirá el pecado. Allí en el cielo no habrá tentación. Allí en el cielo no habrá pasiones. En el cielo todo será santidad, santidad, santidad. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos esperan ese día? Digan amén. Allí ya no habrá pobres oprimidos, ya no habrá políticos, allí ya no existirá el feminismo ni la ideología de género, ya no habrá políticos corruptos. La cizaña habrá sido arrancada por el adventador que está en su mano. Por eso, iglesia, paciencia, espera en Dios. Dice la Escritura: no tengas envidia de los arrogantes, ni de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados, y como la flor del campo se secarán.
Casi mis pies resbalaron por verla prosperar. Pero si es que los envidiosos, los corruptos políticos prosperan y los malos no nos llegan para las letras. No tengas envidia, dice Dios, de los que hacen iniquidad. Como hierbas serán cortados, pero llegará el día de tu redención. Aleluya. Cuando el Señor te dirá: ven, buen siervo y fiel, abríos puertas eternas. Y dice la Biblia: enjugará Dios toda lágrima. En el original significa: y borrará Dios todo recuerdo de amargura. Porque si en el cielo hubiera algún recuerdo de amargura, no sería cielo. Pero borrará Dios todo recuerdo de amargura. Y dirá Dios: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. La naturaleza caída será erradicada. El cuerpo de humillación será erradicado. Ya no habrá más enfermedades, no habrá malas pasiones, no habrá malos deseos. Se cumplirá el texto, aquella imagen que fue dañada en el Edén. El primer Adán perdió la imagen de Dios, la embarró, la estropeó, pero el postrer Adán la recupera. Y dice la Biblia, y quiero que digan un potente amén a este texto: amados, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Toca pronto esa trompeta, Señor. Amén. Así sea. Ay, Padre Santo, que sane Dios tu corazón en esta tarde. Nos queda poquito ya, hermanos. Resiste, lucha, pelea. Que tus errores no dejen de incomodarte. Sé un hombre, es una mujer de Dios. Nunca hagas en secreto lo que nunca harías en público. Que te respalde una vida de secreta de santidad. Ama a Dios, respeta a Dios e intenta darle al Señor tus mejores suspiros, tus mejores anhelos. Que seas un hombre y una mujer de Dios. ¿Lo crees? ¿Quieres ponerte conmigo de pie para dar gracias a Dios especial? Gloria a tu nombre. Sagrada condita vasclota, tabaclota, grata, vasclota, tabacada.